En oración para que Dios dirija todo. Inclinen su cabeza en actitud de reverencia. Oremos. Querido Padre que mora en las alturas de los cielos, pedimos tu dirección en este momento. Que todo lo que tú nos vayas a decir por medio de tu santa y divina palabra sea para la edificación espiritual de cada uno de nosotros. En tus manos nos ponemos, Señor, para que seas tú quien hable por medio de mí. Te rogamos y te suplicamos todos estos favores en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, Dios le bendiga a todos mis hermanos. Que la paz del cielo esté sobre cada uno de ustedes. Hoy vamos a tener el tema titulado La Biblia, una biblioteca perfecta. Y nos vamos a basar en el capítulo 4 de Hebreos, versículos 12 y 13. Dice así la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta, sino que todas las cosas están al descubierto y desnuda ante los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. Amén. Los escritores del Antiguo Testamento estaban conscientes de que lo que le decían al pueblo y lo que le escribían era la palabra de Dios para ellos. Jesucristo también enseñó que las escrituras es la palabra inspirada de Dios, incluso en los detalles más insignificantes de la vida. Jesús afirmó que todo lo que él dijo lo recibió del Padre y es verdadero. Juan 5:19. Además de eso, se refirió a la revelación de parte del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Juan 16:3. Por lo tanto, negar la total inspiración de las Sagradas Escrituras es poner a un lado la palabra de Dios mismo. La palabra de Dios inspirada es la expresión y el carácter de Dios, y por eso puede dar sabiduría y vida espiritual por medio de la fe en Jesucristo. La Biblia es el testimonio verídico de la actividad salvadora de Dios por la humanidad en Jesucristo. Todos los comentarios, las doctrinas, las interpretaciones, las explicaciones y las tradiciones deben legitimizarse por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios se debe recibir, creer y obedecer como la autoridad última de todas las cosas relacionadas de la vida y la piedad. La Biblia debe de usarse como la autoridad definitiva en todos los asuntos para enseñar en justicia. Nadie puede someterse a Cristo sin someterse a Dios y a su santa palabra como la máxima autoridad. Se debe de usar la palabra inspirada de Dios para vencer el pecado, al mundo y a Satanás. Todos los miembros de la iglesia deben de considerar las Escrituras como la palabra de Dios. Debemos amarla, atesorarla y protegerla. Proteger su doctrina, manteniéndonos fieles a sus enseñanzas y proclamando su mensaje salvador. Y claro está, y defendiéndola de todo lo que quieren destruir su verdad es eterna. La palabra de Dios. Nadie tiene la autoridad de quitar nada de la Biblia. Si abrigáramos habitualmente la idea de que Dios ve y oye todo lo que hacemos y que conserva un fiel registro de nuestras palabras y acciones en la que tendremos que hacer frente en el día final, temeríamos pecar. Recuerden siempre los creyentes, en cualquier lugar que estemos y no importa lo que hagamos, estamos en la presencia de Dios. Ninguna parte de nuestra conducta escapa a la mirada de Dios.
todo acto, palabra, pensamiento, están exactamente anotados como que si hubiera una sola persona en todo el mundo. Y como que si la atención del cielo estaba en la atención de esa sola persona. ¿Alguna vez te has preguntado si vas a poder perseverar hasta el fin? A pesar de todas las tentaciones, de todas las pruebas que nosotros enfrentamos cada día. ¿Cómo puede estar usted seguro de que tú no eres uno de esos que terminan apartándose del Señor? Si alguna vez has tenido ese temor, la enseñanza del texto de hoy, Hebreos 4:12 y 13, es para ti. El autor de Hebreo comienza por un porqué, porque la palabra de Dios, lo que quiere decir ese texto es que está íntimamente conectado, relacionado con lo que dice el versículo 11. ¿Qué dice Hebreos 4:11? Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Aquí el autor de Hebreo se vale del Salmo 95 para recordarle a esa audiencia que el fracaso en Israel en el desierto, ellos escucharon la voz de Dios, pero desobedecieron la palabra de Dios y no entraron al reposo. El Salmo 95, 7 al 11 dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en Meriba, como en el día de Masa en el desierto, donde me tentaron sus padres, me probaron y vieron mis obras. Verso 10 del Salmo 95: 40 años estuve disgustado con la nación, y Dios Jehová, pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. En el contexto del desierto, el reposo es específicamente el lugar de descanso, es decir, la tierra prometida, que finalmente se afianza con el reinado de David. Pero dado que la congregación que está en el desierto ya está en la tierra prometida, se deduce que el Salmo 95 dice de reposo, es que el final de la presencia de Dios para siempre va a ser en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Lo que el autor está diciendo aquí, tú eres creyente, tal vez te bautizaste hace 5 años, 3 meses, 30 años atrás. Lo que el autor de Hebreos está diciendo aquí es que todos nosotros debemos procurar entrar en el reposo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Perseverando con fe en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en el evangelio de Dios, hasta el final. Los escritores bíblicos usan la palabra corazón para referirse al núcleo de los pensamientos, los sentimientos y las decisiones de una persona. Endurecer el corazón es hacerlo insensible e indiferente a Dios y fortalecer así su incredulidad. Una de las hermosas promesas que encontramos en Juan capítulo 10 es que Cristo dice en Juan capítulo 10, 27, mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen y no perecerán jamás. Mi Padre que me la dio es mayor que todos. Nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie la puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y mi Padre somos uno. Ningún verdadero cristiano se perderá. ¿Cómo yo sé que Dios me está preservando en la fe? Lo sé porque yo estoy perseverando. Los autores del Antiguo Testamento no asumen que todos sus lectores eran verdaderos creyentes porque estaban reunidos en una iglesia o porque alguna vez confesaron fe en el Señor Jesucristo. Es por eso que continuamente el Nuevo Testamento nos exhorta a nosotros a mantenernos aferrados a Jesús hasta que entremos en el reposo definitivo. Y Dios usa esas advertencias bíblicas como la que encontramos una y otra vez en el libro de Hebreos para mantener a los suyos perseverando hasta el fin. Si tú eres un verdadero cristiano, no te alejarás permanentemente del Señor. Es imposible eso, porque Dios está infundiendo en ti su temor
para que no se aparte de él. Escucha que dice Jeremías 32:40. Haré con ellos pactos eternos, que no me volveré atrás de hacerle bien. ¿De qué bien está el autor hablando aquí? Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Él hace que tú temas alejarte, y ese temor te preserva. ¿Sabe qué hacen los falsos cristianos? Los falsos profesantes que no tienen temor a la advertencia, que terminan cayendo, mostrando que nunca fueron del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, dice 19. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y de ahí la enseñanza, la insistencia del autor, que escuchemos la palabra con fe en vez de imitar el mal ejemplo de desobediencia de Israel. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis tu corazón. Mira, el capítulo 3, 19 de Hebreo dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Temamos no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Hebreos 4:1. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Deténgase allí un momento, hermanos. Literalmente el autor está diciendo aquí, a nosotros también se nos evangelizó. Lo mismo que los israelitas en el desierto fueron evangelizados, como también a ellos. Pero la palabra que los israelitas oyeron en el desierto no le aprovechó, porque no vino acompañada por la fe en la que lo oyeron. Y lo que el autor nos está diciendo aquí es, no imiten ese ejemplo. No imiten ese ejemplo. Si queremos terminar bien esta carrera cristiana, debemos exponernos diariamente a la palabra de Dios. Tenemos que ponerle atención y seguirla por fe. Y esto por 3 razones. Oye lo que estoy diciendo, hermanos. ¿Tú quieres perseverar hasta el fin? Tú tienes que exponerte regularmente a la palabra de Dios. Por eso es que el autor de Hebreos va a decir más adelante, no te dejes de congregar como algunos tienen de costumbre. Déjame decirte algo, hermano. Mira, si alguna vez tú vas a faltar a la iglesia del Señor en el día sábado del Señor para congregarse con su pueblo, puede ser que tenga una buena razón para hacerlo. Hay razones por las cuales un verdadero creyente no se puede congregar. Pero cuídate de que sea una razón que Jesucristo acepte en su presencia. Porque Él fue que nos convocó para estar aquí en el día del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nosotros, si somos miembros de esta iglesia, no deberíamos de estar en otro lugar que no sea en este lugar, escuchando la palabra de Dios. Y la razón por la cual debemos de hacer eso es que tú no vas a poder perseverar hasta el fin. Yo no sé si tú tienes 10 años en la iglesia, 3 meses, 5 años, 15 años profesando ser cristiano. Yo no sé si tú te bautizaste hace 25 años. Nadie va a poder perseverar hasta el fin, a menos que se mantenga aferrado a la palabra de Dios, escuchando la palabra predicada y recibiéndola con fe. En primer lugar, porque esta es la palabra de Dios viva del Dios vivo. Hebreos 4:12. ¿Qué dice? Procuren entrar en el reposo manteniéndote aferrado a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva. Y lo que eso quiere decir, amado hermano, es que las escrituras no es un registro de lo que Dios habló hace miles de años, sino lo que Dios sigue hablando hoy para obrar en su pueblo. Mis hermanos, cuando se predica la palabra de Dios en la iglesia, de repente este edificio ordinario, porque este es un edificio ordinario, hecho con chirral, ladrillo, cemento, este lugar se convierte en el trono del palacio real de Dios. Y Él está trayendo su palabra a través de un ser humano común y corriente,
Y Él viene a través de esa palabra predicada y nos habla hoy, ahora en tiempo real. La Biblia no es una reliquia que preserva lo que Dios habló hace miles de años, sino una palabra viva dirigida a personas vivas que provienen del Dios vivo. ¿Cuántos dicen amén? Los israelitas en el desierto escucharon la palabra, pero no la creyeron, no se aferraron a la promesa de Dios, sobre todo cuando fueron probados en el desierto, e incluso prefirieron volver a Egipto. Y ahora el autor nos está diciendo a nosotros: no vuelvan a hacer lo mismo cuando usted escuche la palabra, porque la voz que no hable a través de las escrituras es la voz de Dios, mis hermanos. Mis hermanos, la predicación de la palabra es algo sorprendentemente misterioso. Es como que si Dios se subiese encima de la voz de un ser humano para venir a través de su palabra, obviamente cuando esa palabra es fielmente predicada y comienza a obrar en el corazón de cada uno conforme a la necesidad de cada uno. Eso es la predicación de la palabra de Dios. Cada vez que el pueblo de Dios se congrega para oír la predicación fiel de la palabra, está siendo confrontando con la presencia misma de Dios, que, repito, nos está hablando aquí y ahora en tiempo real. Hebreos 4:12 es un llamado urgente a tomar en serio la predicación de la palabra de Dios, para que podamos entrar en el reposo prometido. Así que la perseverancia y la proclamación de la palabra van de la mano. Cuando dice la palabra de Dios, viva y eficaz y cortante, se describe como una declaración personal de Dios, capaz de discernir, con ojos capaces de desnudar todas las cosas. Así pues, la palabra de Dios actúa como el propio Dios, de forma que los pensamientos y las intenciones y más íntimas quedan expuestos. Esto sucede constantemente en la vida de los creyentes. En primer lugar, porque recuerden, esta es la palabra viva del Dios vivo. Pero el autor nos dice también, en segundo lugar, que esta es una palabra eficaz que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y expone nuestra incredulidad y nuestro pecado. Y cuidado, una nota aquí al margen: cuando yo hablo de incredulidad aquí, no me refiero solamente a la incredulidad de los impíos. Estoy hablando también a los trazos de incredulidad que tú y yo tenemos todavía en el corazón por causa de nuestro pecado. Lo que el autor de la carta a los hebreos está diciendo es que este libro y la perseverancia de los santos van de la mano, porque es una palabra eficaz que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y expone nuestra incredulidad y nuestro pecado. ¿Qué dice el texto? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Penetra hasta lo más hondo, hasta el espíritu, hasta las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tremendo, hermanos. Esta es una imagen muy potente. La palabra de Dios es más cortante que una espada de doble fila para penetrar hasta ningún alma humana puede penetrar. La palabra alcanza los lugares más profundos de la personalidad humana. ¿Saben para qué? Para discernir, para evaluar nuestras verdaderas intenciones. Imagínate un detector de mentira que registra la presión arterial, el ritmo cardíaco, la respiración, para detectar cambios cuando tú te mueves. Mis hermanos, la palabra de Dios es infinitamente más precisa que cualquier detector de mentira inventada por el hombre. Ella desenmascara lo que pensamos, desnuda lo que sentimos, lo que en realidad deseamos. No hay forma de engañar la palabra de Dios. ¿Saben, mis hermanos, que este es el único libro del mundo que cuando tú lo lees, Él te está leyendo a ti? Es el único libro del mundo que cuando tú lo lees, Él te está leyendo a ti. La palabra penetra
hasta dejar al descubierto lo que verdaderamente somos. Llega hasta el tumor escondido de nuestra incredulidad y de nuestro pecado. ¿Saben para qué? ¿Saben para qué? Para movernos a mantenernos confiados en Jesús. Él saca a flote nuestra incredulidad para que nos arrepentamos y nos mantengamos confiados en el Señor Jesucristo. Tú y yo tenemos incredulidad en el corazón. Tú y yo tenemos que batallar constantemente contra la duda. Una vez le preguntaron a alguien: Señor, ¿es usted creyente? No, yo soy dudante. Todos nosotros estamos batallando continuamente con la duda y tenemos tal tendencia al autoengaño que necesitamos exponernos constantemente a las Escrituras. Henry, pero tú estás hablando como que si leer la palabra fuera menos importante que oír la predicación. No, yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo que leer la palabra todos los días sea menos importante que escuchar la predicación. Pero hay algo que ocurre en la predicación de la palabra que no pasa cuando tú lees la Biblia solo. Y es que cuando tú lees la Biblia solo, tú puedes seguir autoengañándote. Pero el predicador viene aquí, te predica, y cuando aplica la palabra, te da por donde tú más necesitas. Y no porque los predicadores sean dictadores que están utilizando la palabra para golpear. No, no, no. Es que el Espíritu Santo está usando la palabra predicada y está llegando al tumor que tú tienes escondido en el corazón. Ustedes nunca han oído personas que dicen que van a la iglesia: ¿y quién le dijo al predicador lo que me está pasando a mí? Nadie se lo dijo, pero el Espíritu Santo está aplicando la palabra donde más nos duele. Eso es básicamente lo que el autor de Hebreo nos dice en Hebreo 3:12, hablando acerca del autoengaño. Tengan cuidado, hermanos, no sea alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El engaño del pecado, ¿qué es eso? Mi hermano, hermana, tú y yo cada día enfrentamos un peligro real. La incredulidad trata de apartarnos de Dios a través del engaño del pecado, que nos hace promesa falsa para que violemos la voluntad revelada de Dios. El engaño del pecado, mencionado en Hebreos 3:13, es la capacidad del pecado para distorsionar la realidad, presentar lo dañino como placentero, e endurecer el corazón humano, alejándonos de Dios. El engaño del pecado actúa como una trampa que promete satisfacción temporal, pero lleva a la esclavitud, la desobediencia y a la muerte espiritual. El pecado, mis hermanos, desensibiliza la conciencia, haciendo que la persona sea menos receptiva a la palabra de Dios y a la obediencia. El pecado se disfraza mostrando un semblante atrayente para ocultar sus consecuencias fatales. Mueve la voluntad hacia lo que daña, engañando a la persona para que crea que no hay consecuencia. El autoengaño del pecado, mis hermanos, es cuando la persona puede llegar a creer que su pecado no es grave, engañándose a sí mismo y no reconociendo la necesidad de arrepentimiento. El autor de esta carta nos advierte que todos nosotros corremos el peligro de ser tomados por el autoengaño del pecado. El instrumento de que se vale el enemigo de nuestras almas para llevar a cabo el fraude es el pecado. Es ahí la naturaleza, mis hermanos, confunde nuestros afectos y de ese modo mueve la voluntad hacia aquello que nos daña. El engaño del pecado es el modo operando de Satanás. En Apocalipsis 12:9 dice que él engaña al mundo entero. Todo lo que el diablo ofrece es un engaño. Todos sus negocios son fraudulentos y sus fraudes son mortales. Su intención final es destruirnos.
El pecado está constantemente prometiéndote cosas. Si no te viste con ropa provocadora, inmodesta, nadie te va a notar. Sobre todo cuando no la publicas en las redes. Porque total, ¿para qué tener ese cuerpazo si no lo va a exhibir? El pecado es un tirano. Si no compromete tu pureza sexual, tu novio te dejará. Nunca encontrará a nadie que se quiera casar contigo. Y total, todo el mundo lo hace. Acepta como novio o como novia a una persona que no es de tu misma fe. Total, eso es frecuente desde hace 50 años atrás. Y aunque terminan casándose en yugo desigual, terminan en divorcio y cada quien vuelve a su casa de sus padres. El pecado engaña al ser humano. Si no responde con la misma moneda, te van a volver a herir. Si no hace trampa en ese examen, no va a pasar la materia. Si no te rebelas contra tus padres y le haces rabietas cada vez que ellos te dicen que no, jamás te van a permitir hacer lo que quieras y tendrás una vida miserable y horrible. Ver un poco de pornografía no te va a esclavizar. Es una pequeña diversión en medio de las presiones de la vida. Eso es lo que Hebreos 3:13 engaña, el engaño del pecado. Pablo nos dice que tú y yo somos responsables de darle muerte al pecado. Esa es nuestra responsabilidad, darle muerte al pecado, que no es otra cosa que repudiar el pecado, resistir al pecado con todas las fuerzas de nuestro ser, desde el mismo momento en que percibimos su intención de seducirnos. Eso es algo que nadie hará por nosotros. Somos tú y yo los que tenemos que darle muerte al pecado. Noten que Pablo no dice, deja que el Espíritu Santo le dé muerte al pecado. No, lo que él dice, dale muerte al pecado. Nosotros somos los responsables de hacer eso. Tú y yo somos los verdugos que debemos llegar al pecado, al pabellón de fusilamiento y matarlo allí. Eso tenemos que hacerlo tú y yo. El Espíritu Santo nos está guiando a hacerle guerra a todo aquello que hay en nosotros que no se parezca a Jesús, que es diferente al carácter de Jesús. ¿Cómo el Espíritu hace eso? Haciéndote ver más claro nuestro pecado. Es muy fácil estar consciente del pecado del otro, pero la marca distintiva de todo verdadero creyente no es que odiemos el pecado de los otros. Aún los impíos se quejan de lo mal que está el mundo. Al creyente le molesta lo malo que está él. El pecador se entristece de su pecado. No se dejen engañar por los que tratan de ocultar sus pecados, porque el enojo de Dios caerá sobre todo aquellos que desobedecen. No participes en las cosas que hacen esa gente, pues antes ustedes estaban en oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz está dentro de ustedes y solamente produce cosas buenas, rectas y duraderas. Averigüen bien lo que agrada al Señor y no participen en las obras inútiles de la maldad y oscuridad. Al contrario, salgan a la luz. Efesios 5:6-8. El problema, mis hermanos, y ahora vamos a entender Hebreos 4:12, es que esas mentiras se esconden en el sótano del alma y se atrincheran allí, se desquitan en nosotros. La incredulidad nos arropa y dejamos de abrazar la promesa de Dios para aferrarnos a la promesa del pecado. El pecado nos seduce para que dejemos de vivir para Dios y vivamos para nosotros mismos. Solo la palabra de Dios puede abrir el ataúd y sacar a la luz lo que nos está gobernando desde la oscuridad de nuestras almas. Mis hermanos, nosotros necesitamos ese bisturí divino, penetre y corte, exponga el tumor de la incredulidad que está trabajando silenciosamente en tu alma para que no siga avanzando hacia el pecado, endureciendo el corazón. ¿Ven cómo la palabra de Dios la usa para discernir los corazones, las intenciones del corazón?
¿Ven cómo la palabra de Dios se usa para preservarnos hasta el final? Ahora, no olviden que la misma mano que sostiene el biturí es la que escribió tu nombre en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo dicen amén? No es para hacerte daño. Él te está cortando para preservarte. Él te está cortando para sanarte. Así que, mis hermanos, cada vez que nos congregamos como iglesia, nosotros tenemos que rogarle a Dios que aplique su palabra con poder en todos nosotros. Señor, por favor, no permita que la dureza de nuestro corazón nos impida ver lo que tú estás viendo y que yo no estoy viendo. Señor, saca a flote mi incredulidad, desnuda lo que está escondido, transfórmame con tu palabra viva. Debemos permitir que la palabra nos incomode, que la palabra nos reprenda, que la palabra nos muestre dónde estamos equivocados. Un texto muy conocido que el hermano mencionó, 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y ahora Pablo le dice en hebreo: yo te encarezco delante de Dios y del Señor, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra. ¿Qué palabra? La palabra que fue salada por Dios, inspirada por Dios para enseñar, reprender, redarguir y corregir. Y por eso le dice a Timoteo: predica la palabra, reprende a tiempo, fuera de tiempo. Usa la palabra exactamente para lo que la palabra fue inspirada por Dios. La palabra de Dios nos reprende. La palabra de Dios nos muestra cuando estamos andando mal. ¿Saben para qué? Para que nos arrepentamos y salgamos corriendo hacia Jesús. ¿Cuántos dicen amén? De hecho, no olviden que inmediatamente después de ese texto, ¿qué dice el versículo 14 de Hebreos 4? Teniendo pues un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? El bisturí viene, expone el tumor sangriento y lleno de pus. ¿Y saben lo que hace Cristo, hermana? En vez de rechazarnos con asco, nos abraza con su gracia. O sea, el bisturí viene, penetra, llega a ese tumor de la incredulidad, lo saca a flote, afuera, te lo pone en la cara, no para aplastarte con la culpa, sino para que vengas a Él a refugiarte, al sumo sacerdote que murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mi hermano, deja que la palabra predicada haga su trabajo. Esto no es el momento para pensar en las cuentas que tú tienes que pagar el lunes. Este es el momento para poner toda atención en la palabra de Dios y recibirla con fe. Pregúntate, mi hermano, mientras la palabra de Dios es predicada, ¿qué pecado, qué mentira, qué autoengaño la palabra te está desenmascarando en mí ahora mismo? ¿Qué cambio concreto debo hacer en mi forma de hablar, en mi forma de pensar, en mi forma de actuar, para que mi vida cristiana pueda ser una vida floreciente y fructífera? ¿Qué práctica yo debo cultivar para crecer en mi piedad? Leer la Biblia todos los días, orar regularmente sin cesar, predicar el evangelio. Yo recuerdo cuando yo era un nuevo creyente, leí una frase que me fue de tanta bendición, hermano: no Biblia, no desayuno. Y yo me propuse, siendo un nuevo creyente, niño, bueno, si yo no leo la Biblia, no hay desayuno.
Y eso fue creando un hábito en mí. No Biblia, no desayuno. ¿Cuáles son los hábitos que yo debo cultivar para ser un mejor cristiano? ¿Cuáles ídolos han quedado al descubierto mientras el predicador exponía la palabra de Dios? ¿Qué promesa yo debo creer para contrarrestar mi incredulidad? Mi hermano, tú nunca has llegado a la iglesia pensando, mi problema ya no tiene solución, ya yo no tengo remedio, no voy a salir nunca de esta prueba. Tú nunca has venido así y de repente está predicando la palabra de Dios el predicador y Dios aplica la palabra predicada en tu vida y vuelve a encender tu fe para que salga de este lugar creyendo en la promesa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Debemos preguntarnos, ¿de qué tengo que arrepentirme delante de Dios y de mi cónyuge? ¿Qué debo comenzar a hacer o qué debo dejar de hacer para que mi matrimonio sea una verdadera representación de la relación de Cristo con la iglesia? ¿Ven el punto? Tenemos que dejar que la palabra nos exponga. La perseverancia y la predicación de la palabra van de la mano, porque esta es la palabra de Dios viva, del Dios vivo, porque es una palabra eficaz que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y expone nuestra incredulidad y nuestro pecado. Finalmente, porque esta es la palabra que todo lo ve y al cual tendremos que dar cuenta en el día del juicio. Porque esta es la palabra el cual lo ve todo y tenemos que dar cuenta en el día del juicio. No hay cosa creada, oculta. ¿Se dan cuenta? Como de repente el texto estaba hablando de la palabra y ahora está hablando Dios del juicio. Porque si esta es la palabra de Dios, cuando esta palabra habla, ¿es Dios que habla? ¿Alguna vez tú quieres oír la voz de Dios audible? Lee la Biblia en voz alta, porque este libro es la palabra de Dios. Y ahora está diciendo, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnuda ante los ojos de aquel en que tendremos que dar cuenta. En otras palabras, no es un crítico humano el que nos está evaluando cuando escuchamos, leemos la Biblia, sino el Dios que conoce cada rincón de tu alma, ante el cual tendremos que dar cuenta en el día del juicio. La vida no concluye en una tumba, la Biblia concluye en el juicio. Imagínate a un asesino en un tribunal y piensa que su fechoría quedó oculto y de repente el fiscal muestra el video de la cámara de seguridad y se ve al individuo cometiendo el crimen. Lo que parecía ser secreto es expuesto delante de todo. Mis hermanos, así es nuestra vida delante de Dios. Él lo ve todo, absolutamente todo. Para Él no hay nada encubierto, ninguna acción pecaminosa, ningún pensamiento, ninguna mala motivación. Y eso es lo que Él expone con el bisturí cuando penetra. Ahora recuerda que Él penetra con su palabra, vuelvo y lo repito, para salvarnos de la incredulidad antes de que la incredulidad nos endurezca para el día del juicio. Eso quiere decir que la predicación fiel de la palabra de Dios no solo es un medio de gracia, es un anticipo del juicio. La predicación fiel de la palabra es un anticipo del juicio. Cada vez que la palabra es predicada, el alma del oyente es expuesta bajo la luz penetrante de la mirada de Dios. De manera que cada predicación de la palabra que nosotros venimos a la iglesia, algunos vienen a la iglesia a evaluar al predicador y a evaluar la predicación. No. Lo que yo estoy diciendo aquí, mis hermanos, deja que la predicación te evalúe a ti. Deja que la palabra te evalúe. Cada predicación de la palabra nos está preparando para el tribunal en que tenemos que dar cuenta. La buena predicación es mucho más que información. Es un acto de confrontación espiritual con el Dios que todo lo ve. Como si cada sermón fuera una cita con el Dios que nos habla por medio de su palabra. Henry, no huyas de la cirugía. Recibe la palabra, arrepiéntete y confía en que el mismo Cristo. No huyas de la cirugía. Recibe la palabra de Dios.
Arrepentámonos de inmediato y confiemos en que el mismo Cristo que te justificó también te está santificando, hermano. También está obrando en ti. Y esto es hermoso, produciendo Dios por su gracia lo que el Padre aplaudirá de ti en aquel día del juicio. Si te estaba durmiendo, te voy a repetir esto. El mismo Cristo que te justificó también te está santificando. Él está obrando en ti a través de la palabra para producir la buena obra en ti, el cual nosotros vamos a ser aplaudidos en el día del juicio. Esto no es por obra para que nadie se gloríe, pero muchas veces olvidamos el versículo 10, porque somos hechura suyo, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para anduviésemos en él. Así que a través de la palabra de Dios no solamente está erradicando la incredulidad, nos está equipando para hacer buenas obras que serán recompensadas en aquel día. Y nosotros tiraremos nuestra corona a los pies de Jesús, porque al final de cuentas fue su gracia lo que produjo nuestras buenas obras. Dios quiere que tú escuches la palabra. Dios quiere obrar en tu corazón por medio de la predicación de la palabra. Los verdaderos creyentes vienen a dejar que la predicación de la palabra los evalúe a ellos. Hay una diferencia de venir a evaluar al predicador y venir a dejarse evaluar por la Biblia. El verdadero creyente sabe que la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12. Por eso vienen a la iglesia con un corazón preparado para escuchar con atención. Ellos vienen para recibir la palabra como se recibe un tesoro de incalculable valor. Y como resultado de hacer eso, dan fruto extraordinario. A 30 por 1, 60 por 1, a 100 por 1. Dan fruto de arrepentimiento. Los verdaderos creyentes dan fruto de ver sus pecados con los ojos de Dios. Dan fruto de verdadera fe en Cristo. Los verdaderos creyentes dan frutos. Ellos dan fruto de anhelar y desear que Cristo venga con poder y nos transforme igual a Cristo. Lo que hace la diferencia, mis hermanos, no es la semilla, no es el estilo del sembrador, es el terreno donde esa palabra es sembrada. ¿Saben cuál es el problema, mis hermanos? El problema es que todos tenemos de fábrica un corazón indispuesto para que la semilla penetre y fructifique. Por favor, que ningún creyente piense: yo tengo un corazón tierno, yo vine a la iglesia, escuché la palabra y aquí estoy dando fruto. No, mis hermanos. Olvídate de eso. O tú llegaste aquí con un corazón endurecido o con un corazón distraído, o tú llegaste con un corazón indispuesto y superficial. ¿Sabe lo que hizo la diferencia? Dios hizo la diferencia. Dios hizo la diferencia. Escuchen que dice Dios a Israel en Ezequiel 36:25. Esparciré sobre nosotros agua limpia y seréis limpiados de todas nuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos los limpiaré. Os haré un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne un corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, dice Jehová. ¿Cuántos dicen amén? La verdadera salud de una iglesia, Benedicto, no se mide por su música, ni por la cantidad de actividad que haga, ni por el número que asiste cada sábado. La verdadera salud de una iglesia se mide por la centralidad de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Una iglesia puede tener una maquinaria impresionante en movimiento y sin embargo estar espiritualmente vacía. Si la Biblia no es el alma que le da vida a esa iglesia o a todo lo que se hace en esa iglesia. Una vez oí a alguien decir: no busque una iglesia que te quede cerca de la casa, busca una iglesia que te queda cerca de la Biblia. Todo lo demás es secundario. Y esa es precisamente una de las lecciones que nosotros aprendemos en el libro de los Hechos, capítulo 20. Un ministerio, un cargo de la iglesia, edifica con la palabra de Dios todo el tiempo. No con las opiniones de los hombres, sino con la palabra de Dios en todo tiempo. Lo que compita con la centralidad de las escrituras en la vida de una iglesia
por más emocionante, por más espectacular, por más entretenido que sea, termina estorbando la vida espiritual de los creyentes y desviando la atención de lo único que puede salvar y edificar al pueblo de Dios, y es la palabra de Dios. Déjame decirte en otra palabra, mis hermanos, lo que la iglesia necesita no es más espectáculo, es más Biblia, más exposición fiel de la palabra, más confianza en la palabra transformador, menos dependencia de lo novedoso, menos dependencia de lo espectacular, menos dependencia de lo emocional, de lo entretenido. Hermanos, esas cosas no edifican la iglesia. De hecho, yo tengo la convicción de que en esas iglesias donde se hacen cultos espectaculares tipo Disney's World, están vacunando a la gente contra la verdadera predicación. Porque una vez una persona se acostumbra a ese estilo de show emocional, de adrenalina emocional, no quiere sentarse en una iglesia a escuchar a un expositor exponiendo seriamente la palabra de Dios. Eso es una vacuna contra el evangelio y contra el crecimiento espiritual de la iglesia. Mis hermanos, nosotros vamos a recibir la alabanza de Dios de todo lo que nosotros hicimos para su gloria, por pequeño que parezca ante los ojos de los seres humanos. ¿Saben qué? Cuando tú le sirves al Señor sacrificalmente, Él ve lo que nadie ve. Él no solamente ve el pecado, Él ve lo que te costó hacer ese servicio, y Él alabará ese servicio, y Él te premiará y te lo recompensará, y Él te está preparando hoy para hacer eso a través de la predicación de su palabra. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, de la enorme importancia de estar en una iglesia donde se predica fielmente la palabra de Dios? De estar en una iglesia donde los hermanos se recuerdan uno al otro y se soltan uno al otro. Cuando ven que hay alguien que está siendo seducido por el pecado, por el engaño del pecado, Hebreos 3:12, ¿qué dice? Amonestaos unos a otros cada día. Tenemos que amonestarnos unos a otros. Si usted me ve en un malo paso, llámeme la atención. Si yo lo veo en un malo paso, ¿por qué estamos para exhortando uno al otro? Dice la Biblia: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Considerémonos cómo estimularnos los unos a los otros al amor y a las cosas buenas, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En conclusión, la perseverancia en la fe no es un esfuerzo privado. La perseverancia en la fe es un esfuerzo individual. Necesitamos la iglesia, necesitamos congregarnos, escuchar con fe la palabra de Dios. Necesitamos compartir esa palabra unos a otros. Hermanos, cada vez que nos exponemos a la palabra, debemos de creerle a Dios y dejar atrás el pecado que nos está estorbando. O como dice el autor de Hebreo, que fácilmente se nos enreda. Cada vez que la palabra es proclamada, ¿sabe lo que está pasando? Cristo mismo está caminando en medio de nosotros. Apocalipsis lo dice, y aplicando por su espíritu en el corazón de cada uno de nosotros su palabra. Hay algo que ocurre aquí en la iglesia congregada que no pasa a través del internet. Es que Cristo se está moviendo entre nosotros porque está aplicando su palabra poderosa en nuestra vida. Él penetra entre nosotros y quiere hacer una nueva criatura en Jesús. Dios consuela nuestras almas llevándonos de vuelta en arrepentimiento a Él. Nuestro sumo sacerdote nos desnuda, pero luego nos invita a correr al trono de la gracia, donde encontraremos socorro y misericordia. Hermanas, este es un buen momento para pedirle a Dios en oración que quite de nosotros la duda y la incredulidad dentro de nosotros. Este es un buen momento para pedirle a Dios que nos libre del engaño del pecado, que nos lleve de nuevo a confiar y a descansar en nuestro sumo sacerdote. Si tú estás aquí sin Cristo, no endurezca tu corazón a la palabra. No trates de huir esa espada que te corta para sanar. Mira, mi amigo, témele más bien a la anestesia del pecado, no a la palabra que te corta, porque esa anestesia del pecado te adormece para mantenerte en incredulidad hasta que no haya más esperanza. Ven a Cristo hoy, amigo, y ven ahora. Solamente Él puede limpiarte de todos tus pecados, librarte de la condenación y darle a tu alma
el descanso que tú necesitas. El Dios que todo lo ve no se quedó distante observando nuestro pecado. Él decidió en Cristo y envió a Cristo a morir en la cruz. Y hoy te invita en el Evangelio a venir a Él en arrepentimiento y fe, creyendo únicamente en Cristo y en su obra de redención. Solo así podrás comenzar a disfrutar de su reposo aquí y ahora, y a la vez vivir a la espera de la bendición que será cuando todos nosotros podamos disfrutar del reposo definitivo en la presencia de Dios. ¿Cuántos quieren estar en la presencia de Dios? Vamos a ponernos de pies. Joaquín, prepárate la parte especial.